le molestan la paciencia al Ecuador de todos. Desistieron. Esperemos que este no sea solamente un momento de suspensión y que esperen una nueva oportunidad. No se les dará. Hay, por ejemplo, una curiosidad que data del año 2015. Una compra gigantesca de terrenos justamente en la zona protectora de Olón y sus alrededores. 29.300 hectáreas compradas a un precio de $33,000. ¿Para qué compraron este terreno? Y sabemos quién compró. Ojalá desistan, como ahora, de destinar esos terrenos a programas que les puede rendir mucho dinero asesinando al medio ambiente. Cuidado con eso. También desistieron de esta provocación a la paciencia nacional, que después de que gastaron dinero del pueblo en $60 millones para una consulta innecesaria, y que el pueblo le dijo sabiamente no en las dos únicas preguntas que le importa al neoliberalismo, que le importa a la embajada, que le importa a la clase política dominante, salieron con esa media mecha de que por sobre todo y burlando y despreciando la voluntad del pueblo que consultaron, iban a imponer el trabajo por horas y los tratados de arbitraje internacional. Tiraron esa especie a través de esos medios que son tan complacientes, pero a cambio ya sabemos que es de la pauta. También se agotó la paciencia de sectores importantes, de juristas en el campo laboral e internacional, y también tuvieron que desistir y por fin entraron en razón con un razonamiento dicho por la ministra del Trabajo, que un decreto ejecutivo ni un acuerdo ministerial pueden estar por sobre la Constitución. Por fin entendieron. O si entendieron, no querían aceptar, porque les estaban quitando la gallina de los huevos de oro. El trabajo por horas no era otra cosa que una pauperización, una disminución de los irrenunciables derechos de los trabajadores, de los asalariados. La gente entendió y sabiamente le dijo no, no. Y por eso que ya en la ecuación de equivalencia de los números, definitivamente, y dada la reacción visceral del sector oficial, parece ser que 2 es más que 9. ¿Quién aún persiste en esto de desafiar la lógica y la paciencia? Es la extranjera. La extranjera que dice que la delincuencia, la inseguridad ha bajado en un 99%. ¿Cómo es eso? ¿Quién le dijo? ¿Cuál es su informante? Que seguramente se burló de la ministra y le mintió. De lo contrario, Durán
de la zona 8 del Guayas, el Cantón Durán, no estaría catalogado y descalificado como la ciudad más peligrosa del mundo. Señora ministra, decir que ha bajado la inseguridad en el 99% significa que baste un puntito y estamos en el 100%. Y sobre el 100% ya no hay más. Entonces estaríamos en un verdadero paraíso de la seguridad que sí tuvimos en la década ganada, pero que ahora intentan recuperar en papeles, en declaraciones, en sin razón. Se viene el juicio político a la fiscal general del Estado. Y este es un hecho que a nadie le puede ni preocupar ni amargar. Porque por definición constitucional la función legislativa tiene como tarea primordial y privativa la de la fiscalización a la que se añade la legislación, no más, fiscalización. Hacer control político a las autoridades y funcionarios que están descritos en la Constitución porque tienen la obligación de rendirle cuentas al país a través de la Asamblea Nacional, y eso no tiene que molestar a nadie. En la comparecencia del pasado día lunes 13, se dio lo que estaba previsto. Se dio la presencia de la convocada para que exponga todo lo relativo al caso León de Troya y al caso que hasta entonces le conocían como Madrina, pero ahí aclaró que se trata de justicia total, que no le conocen como Madrina y que ya se ha iniciado ese proceso, no se ha sabido. Y allí lo fundamental era establecer los niveles de confidencialidad, de reserva, sobre estos temas que discute mucho la opinión pública pese a esas características. Hay curiosidad y exigencia de la opinión pública por conocer las razones por las que cambió León de Troya a Caso Encuentros, de tal manera que dejó de ser un tema referido a tráfico de estupefacientes para convertirse en un asunto de crimen organizado, y de alguna manera eso preocupa a quienes les interesa que se haga justicia en el Ecuador. Por más que los involucrados, aunque hayan dejado el poder, sigan siendo encumbrados. Lo que ocurrió con la solicitud de una comisión general no tiene ninguna trascendencia ni cambia todo lo que ocurrió, porque la ministra fiscal general concluyó con su exposición sin interrupciones. E inclusive comenzó a contestar preguntas de los legisladores integrantes de la comisión. Pero una solicitud de una comisión general, la presidenta dio trámite, como cualquier otra solicitud de esa índole. Esto no le gustó a la señora compareciente, porque se trataba que quien solicitaba era uno de los encausados en el proceso de investigación y que por esa causa
no hay sentencia en su contra y aún le favorece la presunción de inocencia. En esas condiciones, cualquier ciudadano, hombre o mujer, puede solicitar una comisión general y si lo hace a tiempo, tanto el Pleno de la Asamblea como las comisiones pueden y deben escuchar a quien solicita la palabra a través de comisión general, que simplemente la resuelve el presidente o presidenta de comisión o de la Asamblea. El procedimiento es que se suspende la sesión y se procede a dar la palabra por un tiempo limitado, sin ningún debate, peor aún, un careo, como dice algún sector de alaraquientos politiqueros de los medios. Y esto sirvió de pretexto para que la compareciente abandone el recinto legislativo. Y eso es todo. Es lo que está previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero la reacción de la autoridad fiscal ya tiene otra clase de intencionalidad. 48 horas para que asambleístas elegidos por el pueblo se sometan a una disposición, haciendo tabla rasa de la inmunidad parlamentaria que textualmente establece en la Constitución que no serán responsables de lo que digan y expresen en el debate de ideas en la Asamblea Nacional y en ejercicio de su función de representantes del pueblo y legisladores y fiscalizadores. Así que no le llevemos más agua a este río del escándalo. Además, debería haber sido la mejor oportunidad para demostrar que no tiene responsabilidad en cuanto a las imputaciones de carácter político que le hacen en la Asamblea. No pueden mediatizar un hecho tan importante como es un proceso de fiscalización. El año pasado se sometió a juicio político al mismísimo presidente de la República y el país siguió viviendo, aunque un tanto agónico. Ahora pensamos que ocurre lo mismo. A nadie debe escandalizar que las funciones del Estado cumplan con sus facultades y deberes. Además, la correlación de fuerzas han cambiado al ritmo y al antojo de lo que antes llamaban el hombre del maletín. Ahora tiene otro nombre, pero el mismo efecto. Ya se ufanan en el sector oficial de que han llegado a 34 integrantes de su bloque legislativo. ¿Se sentirán realmente halagados porque han aumentado en el número, pero en el número de tránsfugas, de traidores, de venales que se venden por un plato de lentejas? Cuidado. Por esto que ha recibido el beneplácito de la opinión pública aquel proyecto de ley que se está tramitando y cursando en la Asamblea justamente en estos tiempos para dar un destino y nombre y apellido a un acto de traición. Si un legislador, hombre o mujer, es elegido por una tienda política y más aún, es elegido en plancha, no es un voto individual,
Si no le parece su agrupación política, si tiene otros intereses o si le da la gana dejar ese partido, ese movimiento, pues que lo haga, pero se vaya a su casa y que asuma el alterno hombre o mujer. Esto es lo decente, esto es lo ético. Vamos a ver cuáles son los argumentos de los que se benefician de estos actos de traición política e ideológica. Y todas las agrupaciones han sufrido este embate que no debe sino llenarnos de vergüenza, no para contabilizarles como miembros de una nueva bancada. Son las bisagras que se mueven a otro lado, esa bisagra que sirve para entrar y para salir, pero dependiendo cómo es que esta ceremonia de la traición se paga en el monto de los catillos. Por ahí hemos escuchado algunas notitas bastante preocupantes, por decirlo menos. Por ejemplo, aunque lo desmintieron fríamente, que los locales de las escuelas del milenio que se construyeron en la Revolución Ciudadana se van a levantar cuarteles intermedios. Cuidado, ¿qué pasa, compatriotas? Así como también es incomprensible cómo deja en tela de duda una ministra de Estado que le anda pidiendo una bendita caridad a los disque empresarios para financiar las acciones de la Policía Nacional, y nos dijeron que contribuyamos con el 3% de aumento en el IVA para financiar precisamente las tareas que nos garanticen seguridad. Pura mentira. Fue una imposición de la banca chulquera, del Fondo Monetario Internacional, para recibir un préstamo de 4.000 millones, de los cuales no recibiremos nada, porque esa deuda nueva servirá para pagar deuda vieja, que para eso están en primera fila de la exigencia, con toda la fuerza de sus medios de comunicación, quienes tienen papeles de nuestra deuda. Y esa es la causa suprema del neoliberalismo depredador. Así que ojalá que no sea cierto, porque ocurren cosas curiosas. Por ejemplo, en una organización moderna de un Estado en vías de desarrollo, se estableció que toda la actividad educativa esté a cargo de una matriz oficial pública como el Ministerio de Educación. Pero ya vemos que un colegio de corte fiscal, de orden público y gratuito, como el teniente Hugo Ortiz, así se llama, lo han vuelto bajo la égida de una rama de las Fuerzas Armadas. Solo que para los padres de familia es bastante oneroso porque tienen que pagar por esa educación. Y la educación, compatriotas, es pública, laica y gratuita. De lo contrario, ecuatorianos, estamos lamentando lo que en este momento nos duele profundamente. Que miles y miles de niños, adolescentes y jóvenes se quedan al margen del sistema educativo porque no tienen posibilidad de acceder. Esto debería dolernos, esto debería ser una prioridad nacional.
y más bien se va de farra. Ojalá que impere la razón. Ojalá que esto de ahogar a la inversión pública y reducirla a la más mínima expresión no sea una característica que va a afectar a todas las estructuras públicas del Estado y los diferentes niveles de la función. Los organismos autónomos descentralizados están ahogados, no reciben sus asignaciones que por ley le corresponden y no tienen por qué estar tramitando ni pidiendo como un favor. Es un derecho que le asiste a la Junta Parroquial, a los municipios, a los consejos provinciales. Pero lamentablemente dentro de la misma estructura de la función ejecutiva suceden cosas como la que declaró el ministro de Transporte, que para el presente año la asignación para obra pública, para carreteras, para vialidad, asciende a $62 millones. 62 millones. Pero lo más triste es que de ese valor al quinto mes del año, mayo, apenas se ha ejecutado, o sea, se ha gastado el 2,55%. Algo más de $12 millones, en un país que tiene destruida su vialidad porque abandonaron el mantenimiento de uno de los planes más modernos de América Latina y lo hicieron intencionalmente por su fobia anticorreísta. Es preocupante entonces que le demos simplemente prioridad y preferencia a la agenda particular y egoísta de los acumuladores de plusvalía y que se olvide la función esencial del Estado: atender servicios públicos de educación, de salud, de vialidad y de seguridad ciudadana. Ya intentaron transferirles obligación a los organismos autónomos descentralizados. Pero es que no cuadran las cifras, no cuadran los procedimientos. Nos vendieron la idea y nos exigieron, y hasta cierto punto como que aceptamos pagar 3 puntos más en el IVA. ¿Y para qué ha sido? Para atender la deuda externa de los tenedores de papeles, que no son gente de pueblo, son las cúpulas, son las élites económicas banqueras. Y en beneficio de ellos y en protección de sus papeles de deuda externa y de sus bonos con premio, el país se endeuda con deuda nueva que no ingresará un centavo a la caja fiscal, porque esa deuda nueva es para pagar deuda vieja. Están pidiéndole plata al mismo chulquero para renovar un crédito viejo. Compatriotas, estamos de mal en peor y a veces principalizan ciertos episodios que son distractores de los temas de fondo, de las amenazas en contra de la naturaleza, de la destrucción del Estado como tal, de la minimización de las funciones que deben cumplir los organismos públicos del Estado. Sálvese quien pueda. El canal de la información.